Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Después de ver el vídeo, por favor no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Que tengan un buen día. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos de los iconos de la pantalla más queridos de Turquía, se han encontrado en el centro de una tormenta de frenesí sensacionalista después de haber sido vistos juntos en lo que testigos presenciales llaman una cita secreta en un escondido café de Estambul. Las imágenes, que circulan ampliamente por las redes sociales y los sitios de noticias del mundo del espectáculo, muestran a la pareja instalada en un reservado de una esquina a última hora de la tarde, iluminada únicamente por el suave resplandor ámbar de unas lámparas colgantes y el silencioso bullicio de otros clientes. Lo que hace que estas fotografías sean tan incendiarias no es solo el hecho de que estos dos titanes del drama turco compartan una innegable química en la pantalla, sino que parecían estar compartiendo algo decididamente fuera del guión en su tranquila e intensa conversación. Fuentes que afirman haber presenciado el encuentro afirman que Tuba y Engin llegaron por separado, procurando no llamar la atención. Tuba, vestida con una americana negra medida sobre una camisola de seda y unos vaqueros oscuros, se movía con su habitual aplomo, mientras que Engin llegó unos instantes después con una chaqueta informal y un pañuelo, con su característica intensidad suavizada por una suave sonrisa. Se saludaron con un breve y casi imperceptible abrazo antes de entablar una profunda conversación. Según un informante, enseguida se vio que no era la típica reunión de actores. Tenían las caras muy juntas y las voces muy bajas. Se inclinaban como si estuvieran compartiendo secretos que nadie más debería oír. El contenido de su conversación sigue siendo un misterio. El camarero del café, que habló bajo condición de anonimato, recuerda haber servido a Tuba su característico té de jazmín y a Engin un espresso doble. Estaban tan concentrados el uno en el otro que apenas se fijaron en mí, cuenta el camarero. Más tarde, les vi discutir sobre lo que parecía un guión o unas notas, pero lo doblaron y lo escondieron antes de marcharse. Otros clientes informaron de un aluvión de risas susurradas y pausas serias intermitentes, lo que sugiere que la discusión oscilaba entre bromas desenfadadas y temas de más peso. Un testigo señaló: en un momento dado, Engin tiró de la manga de Tuba y señaló por la ventana, como si estuviera haciendo un gran gesto. Hablaran de lo que hablaran era sin duda muy importante para ambos. Las especulaciones se han disparado entre los fans y los cotillas. El rumor más persistente es que Tuba y Engin están discutiendo un proyecto conjunto, una película de pasión o una serie limitada que llevaría su célebre asociación en pantalla a un terreno creativo completamente nuevo. Fuentes de la industria han insinuado que ambos podrían estar desarrollando una historia de amor prohibido con un trasfondo histórico, un giro de género que les permitiría sacar partido de sus puntos fuertes dramáticos y les desafiaría a explorar territorios desconocidos. Un productor cercano a la pareja susurró: quieren liberarse de los dramas románticos habituales. Esta podría ser su colaboración más ambiciosa hasta la fecha. Otros sostienen que la reunión secreta tenía un enfoque más personal. Las personas cercanas a Tuba afirman que se siente inquieta tras una serie de papeles de gran repercusión y que anhela un socio creativo que realmente comprenda su visión artística. Engin, por su parte, busca un confidente que le ayude a desenvolverse en el mundo de los famosos, que a menudo le aísla. Un amigo común reveló: siempre han respetado el trabajo del otro, pero ahora están explorando la posibilidad de una colaboración más profunda. Se trata de confianza, visión y de ir juntos más allá de los límites. El encuentro en el café, por tanto, podría marcar el comienzo de una profunda alianza profesional que difumine las fronteras entre trabajo y amistad. No todo el mundo está convencido de que el encuentro fuera puramente platónico o profesional. Los titulares de la prensa sensacionalista han aprovechado cualquier pista del lenguaje corporal para sugerir una subtrama romántica. Las fotos que captaban el momento en que la mano de Tuba rozaba la de Engin al otro lado de la mesa, o la forma en que compartían una misma cuchara de postre, se han presentado como pruebas de un incipiente romance. Un columnista de un tabloide escribió: ¿es esta la verdadera razón por la que Tuba y Engin han estado inseparables últimamente? Su cita clandestina en un café lo dice todo. Los usuarios de las redes sociales han sido igual de imaginativos, con mensajes de fans proclamando #Tuben Engin Love como tendencia en Twitter e historias de Instagram inundadas de GIF animados de los momentos más tiernos de la pareja en la telenovela. En medio del torbellino de rumores, ambos actores han mantenido un estudiado silencio. La última declaración pública de Tuba fue un breve agradecimiento a los fans tras ganar un premio, sin mencionar su vida personal.
Enjin, por su parte, se ha mantenido alejado de las redes sociales, alimentando las especulaciones con su inusual ausencia. Sus representantes han negado tajantemente las preguntas directas, insistiendo en que el encuentro fue puramente profesional e instando a la prensa a respetar su intimidad. Sin embargo, estos desmentidos, pronunciados al mismo tiempo que el reconocimiento de una fuerte química en la pantalla, no han servido para calmar la tormenta. En el tribunal de la opinión pública, el silencio suele ser más elocuente que las palabras. Además, algunos observadores de la industria sugieren que la reunión secreta podría ser un truco publicitario cuidadosamente elaborado, diseñado para reavivar el interés en ambos actores mientras se preparan para sus próximos proyectos en solitario. Con las plataformas de streaming ávidas de nuevos contenidos y estrellas conocidas, el momento de la cita es sospechosamente oportuno. Un estratega de medios comentó: crear expectación es la clave del juego. Si Tuba y Enjin insinúan una empresa conjunta, podrían impulsar sus proyectos individuales y sentar las bases para una futura serie. Tanto si la reunión fue orquestada como espontánea, los titulares resultantes han servido sin duda para mantener a ambos actores en el candelero. Sin embargo, un grupo de fieles seguidores sigue convencido de que la relación entre ambos va más allá de la mera sinergia profesional. Los foros en línea se han llenado de sinceros homenajes a la historia de Tuba y Enjin, que han aportado profundidad emocional y autenticidad a sus colaboraciones. Muchos señalan su serie de 2010 como prueba de una rara alquimia, argumentando que solo un afecto genuino podría producir actuaciones tan inolvidables. Sacan lo mejor de sí mismos, escribió un fan. Si de verdad están cocinando un nuevo proyecto, o algo más, es la noticia de la década. La inversión emocional es palpable, con comentarios que van desde el optimismo cauteloso a la celebración absoluta de la posibilidad de que su historia en la pantalla pueda convertirse en realidad. Sin embargo, los conocedores del sector advierten de que lo mucho que está en juego en una asociación de este tipo también podría ser contraproducente. Tanto Tuba como Enjin han cultivado con esmero su imagen individual y su trayectoria profesional, y un proyecto conjunto, especialmente uno envuelto en rumores de romance, podría eclipsar sus logros en solitario. Existe un riesgo de compromiso creativo, advirtió un veterano director. Cuando dos estrellas de esta magnitud se juntan, la atención se desplaza de la historia a las personalidades. Mantener la integridad artística se convierte en un acto de equilibrio. De hecho, si persisten los rumores de un romance secreto, la pareja podría verse enfrentada no solo a diferencias creativas, sino también a la implacable mirada del escrutinio público. Mientras tanto, el café que acogió su fatídico encuentro se ha convertido en una insólita atracción turística. Los guías locales han empezado a ofrecer paquetes de visita misteriosa a Tuba y Enjin, señalando la misma mesa en la que se sentaron los dos y compartiendo anécdotas embellecidas de su conversación. Los visitantes acuden en masa a hacerse selfies en el rincón ya famoso, y el dueño del café, abrumado por la repentina afluencia, bromea diciendo que quizá tenga que contratar más personal solo para atender a los curiosos. En la era de los reportajes virales, hasta los lugares más inofensivos pueden convertirse en hitos de obsesión cultural. A medida que pasan los días, la pregunta en boca de todos sigue siendo la misma: ¿de qué hablaron realmente Tuba y Enjin en ese íntimo rincón del café? ¿Fueron los planes de un proyecto conjunto revolucionario, una confesión personal de admiración largamente guardada, o simplemente un momento de amistad forjado en la tranquilidad tras un ajetreado día de rodaje? Puede que las respuestas solo se encuentren en los corazones de los propios actores, y tal vez en las notas que susurraron en voz demasiado baja para que el mundo las oyera. Hasta entonces, la especulación seguirá floreciendo, alimentada por cada nuevo rumor y cada imagen a medio vislumbrar. Para Tuba Büyüküstün y Enjin Akgürek, dos estrellas cuyo legado se basa en la honestidad emocional y la intensidad dramática, el anhelo del público por conocer el siguiente giro de su historia es a la vez una bendición y una carga. Su colaboración, ya sea puramente artística o algo más, ha capturado la imaginación colectiva, recordando a los fans porque se enamoraron de estos actores en primer lugar. En un mundo hambriento de conexiones genuinas, la posibilidad de un romance oculto añade una tentadora capa de drama humano que ni siquiera las series con guiones más meticulosos pueden reproducir. A medida que el sol se pone en otro capítulo de sus relatos entrelazados, una verdad emerge más clara que cualquier rumor. En la delicada danza entre la privacidad y la fascinación, las historias más convincentes son las que permanecen, al menos en parte, sin escribir. Puede que la cita en el café de Tuba y Enjin nunca se explique del todo, pero en ese espacio no hablado reside la esencia misma de la narración.
la promesa del misterio, la intimidad de los secretos compartidos y la esperanza de que el amor, real o imaginario, pueda emerger de las sombras para iluminar el corazón. Gracias por ver mi vídeo. Por favor, no se olvide de como el vídeo y comentario.